Debido a los últimos acontecimientos, a partir de hoy el programa lo conduciré yo y estaré solo. Va a ser un programa, va a ser Pasión Nelson. Debido a los últimos acontecimientos. Voy a estar solo, voy a hablar con múltiples personalidades. Ahí está Belén cruzándose. Hola Belén, ¿cómo te va? Qué bueno. Por fin un programa serio, dice Torregal. Pasión Luto. Ahí se van llegando los integrantes de esta mesa. Hoy hay alguien que ya no va a estar con nosotros. Pasión Luto. Hola. Hola Nelson, ¿cómo estás? Si no nos gusta el Real Madrid, podemos ver. Este programa es genuinamente antimadridista. Así que. No, Marco, ahora. Está bien. Ahí Jugar está. la Copa Libertadores sin brasileño sería como Marcos sin la hamburguesa. Alejandro Domínguez. Pido disculpas. Pidió disculpas. Ahí ya se va a Y acomodar. más vale. Ahí ya va a acomodar Dan para poder Más vale. ver sus rostros maravillosos. O sea, tenés que pedir disculpas por... Amigos. No podés decir que... Hola, Coque. Hola, Nelson. Hola, Belén. Hola Nelson, ¿cómo ¿Querés que estás? te tire un dato? No. Tengo un dato puro. No, y duro. no, no, ya sé a dónde vas a ir. Vos, espera, yo te pregunto. ¿Querés empezar con eso? ¿Querés empezar tan temprano con eso? Tengo un dato puro y duro. Tenés para anotar, ahí tenés un cuaderno al lado. Y agarrar un lápiz. Qué fuerte. Tengo acá. No, para anotarlo porque me imagino que vas a querer que se suba esto. Claro, claro, ¿Te vas claro. a hacer cargo de lo que vas a decir? Claro. Sí. Sí. Oh. 2002, Upa. Upa, 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 upa. Olimpia estaba en el grupo H. En el 2002, Cerro en su grupo tenía un brasilero y un peruano también. Ahí nomás. Yo creo que no hay que empezar con esas cosas. Coque. Mira, yo como olimpista te digo. 2013, nuestro grupo teníamos un debutante de Copa Libertadores que era Deportivo Lara. Este año está San Antonio de Bulo Bulo, también debutante. Te voy a dar un dato. Solamente porque... Para sumar es. Sí, porque me... puedo decirte- la teoría a mí que él a mí está me tirando. gusta este Coque esquizofrénico. Ya otra vez, ya puedo llegar. En el 2013 hubo un paraguayo campeón en Inglaterra. ¿Quién era? Antolina Alcaraz. Y en el 2025 un paraguayo campeón en Inglaterra. Te tiro otro dato, ¿eh? Te tiro otro dato. ¿Cuándo se cambió de papa? No, cortate. Pero Cortate, todavía no se cambió. ¿Qué decís, loco? Bergoglio está vivo. No, es para terminar el programa, ¿eh? ¿Qué decís, amigo? ¿Estás loco? Aunque hay que analizar la última foto del Papa. No, Belén. No, te Belén fuiste- Kim Cook. No, corta la pipo, te fuera al carajo. Bueno, igual tengo otro. No, ya no hay En el 2002. Loco, le acabas de matar al Papa, No, boludo. no. Cortate. ¡Hacelo, Dios! ¡Hacelo! No. ¿Qué? ¿Cómo picó? Bergoglio es capé. Él es bueno. Él es fachero. Boludo. Bergoglio vino Mam. a Paraguay. Vos sos nuevo jugador del Deportivo Pasto. Te fuiste al Pasto, boludo. Con que antipapa. Tenés Con que- que sicario. Che, yo te decía algo. Mañana Si- mensaje de la Episcopal si Paraguaya. ayer hubo un comunicado del sindicato de periodistas después de lo que pasó, ahora la Episcopal Paraguaya va a sacar un comunicado en otra contra, boludo. No, Coque, decís que es ficticio todo esto. No, o sea, obviamente es ficticio, ¿verdad? Pero... ¿Y sí? El chat ya pone en TikTok Brother. hashtag elijo creer. bro. Basta, yo hice muchas Y Pascua jóvenes. sí. Otra cosa le iba a decir, ¿eh? En el 2002, estaba 12 de octubre, ¿Qué tenía que ver eso de octubre? y nada, el tercer equipo paraguayo, en este caso Libertad. Creo que 12 de octubre no venía a ser campeón. 12 de octubre fue campeón en el 2002. Fue campeón en el 2002, 12 de octubre. Estuvo en un grupo con un paraguayo, perdón, con un peruano también. Rebuscadísimo. Son datos puros y duros y hay que darlos. Yo hice Pascua Joven, hey Belén. Y yo hice varias veces, por eso es lo que decía que no. El Papa, no hablemos mal del Papa.
Casi no ven en las Picopal, me conocen ahí. ¿En serio empezamos hablando de esto? Yo te tiré unos datos nomás, Nelson. Alguien, no, pero ahí- yo tengo una consulta. Yo te tiré unos datos nomás, sí. Bien. Coque, persona no grata en Roma. Pascua joven, Tinder para católicos. Yo nunca fui a una Pascua joven. Belén se fue muchas veces, ¿eh? ¡Eh! ¡Sí! ¡Juegue! Che, se fue al Pasto. Si vos te fuiste al Pasto, el presidente de la Conmebol aún Sí, más. loco. ¿Cómo vas a decir? Creo que era... Pero él no se dio como- cuenta. O sea, yo quiero saber de verdad qué es lo que ¿sabes, pasó ¿sabes que ahí? yo creo que él cuando él dice Tarzán Conchita, agarra y tipo se va hacia Cuando se atrás, fue, más o menos dijo... y ahí dijo, "Tira". tira, Cori. Pero, hermano, es... La pifió, boludo. ¡No puede ser, boludo! Es que no puede ser, amigo. O sea, Leila ya dijo es algo al la respecto. peor Leila ya dijo comparación que pudo haber hecho. Es que, o sea, amigo, con tanto... algo. No hay pico Es que otro, no, pero sé. puede ser, boludo. Es como una hamburguesa sin queso por ahí que digan. no Tarzán, sé. ¿qué? Y dijo Tarzán Conchita. No sé, es como que... O sea, Coña han comunicado pidiendo disculpas. Sí. y pero- Leila no dijo nada todavía. No, no. No, pero Leila se quiere ir a jugar en... Espera, ¿qué pasa? Según, Asia nomás ya. según UOL Sporchi, que es un medio muy importante en Brasil, muchos... Wall. Sí, UOL Sporchi, mucha gente estaba pensando, yo te hablo de gente importante de clubes brasileños, que era algo creado por IA, porque parecía totalmente surreal Sí. que haya dicho eso. Sí. ¿Puedo leer su comunicado? Sí, por favor. Alejandro dice, en relación con mis recientes declaraciones, quiero expresar mis disculpas. La expresión que utilicé en una frase popular es una frase popular y jamás tuve la intención de menospreciar ni descalificar a nadie. La Conmebol Libertadores es impensable sin la participación de clubes de los 10 países miembros. Siempre he promovido el respeto y la inclusión en el fútbol y en la sociedad, valores fundamentales para la Conmebol. Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando por un fútbol más justo, unido y libre de discriminación. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Ahí está. Se fue al Pasto. Sí. Legalmente, Deportivo Pasto. Tarzán. Hola, Franquito. Qué simpático, hermano. Te juro que es la cosa más extraña y surrealista que pudo haber pasado. Lo único que no tenía que haber hecho, hizo. Pero... Legalmente sí. Bro, ¿qué? ¡Ah! ¡Qué No sé, bueno! hubiera dicho Batman y Robin. Pero viste Inseparables, cuando ¿entendés? retrocede, creo que ahí se da cuenta y agrega el Sí. imposible. Imposible, ¿entendés? Pero es una frase muy conocida igual. Sí, pero en Brasil no conocen, loco. No, obvio. En Brasil no conocen. O sea, o sea, ellos van a ver la figura de quién es Tarzán y van a buscar Chita. Tarzán y Chita y va a aparecer un mono, loco. Claro, ahí van a empezar. Ahí se arma el quilombo. Ahí la mala interpretación justamente que decía Mortero en Sorondía, ¿verdad? Va a venir. ¿Puede calar a más todo esto? La Asociación Porque- Uruguaya de Fútbol denunció ante la Conmebol de que clubes de Uruguay, Paraguay y Argentina No, han eso- sido víctimas de xenofobia en Brasil. Eso Presidente ayer habló Peñarol. Presidente Peñarol lo que habló. Ignacio Ruglio Ujú. habló y ha dicho que ellos quieren impulsar una protesta armando un bloque entre argentinos, uruguayos y paraguayos contra los equipos brasileños, porque Peñarol sigue teniendo personas, hinchas presos en Brasil por el Botafogo Peñarol de semifinales. Y, a ver, Peñarol tiene una sanción pesadísima en su contra, ¿no? $260,000 en el... Pero no es eso. Peñarol no va a poder jugar sus 3 partidos de la fase de grupo de Copa Libertadores con público. O sea, el Olimpia Peñarol es sin público, por ejemplo. Lo cual Sí. para mí es una ventaja competitiva para Olimpia. Es una ventaja enorme. Porque jugar allá es muy difícil. ¿Vos tenés algo ahí, Belén, o era un Vos momazo sabés que nomás? Belén me mostró una curiosidad. Ah, momazo nomás. Mientras, bueno, che, yo quiero ir a fondo No, con es el real. tema. Ah, ¿es real? No, Sí. escucha Pero es esto. picante. No. O sea, bueno, sí. Decirle, Belén. Bueno, estaba viendo en X un tuit que decía que el 6 de abril Olimpia se va a enfrentar a Sportivo Ameliano. Ameliano. Y en esa misma semana del 6 de abril pasa Olimpia versus Vélez, el 9 de abril. 3 días después.
¿Se acuerdan cuando Vélez usó la camiseta De de Cerro? Sí, porque trajeron la camiseta, su camiseta blanca. Y Olimpia usaba la blanca y no podía, se confundían, entonces pidieron prestada. Es un buen momento para que Vélez se olvide de su camiseta y que le preste a Meliano. Es un buen momento. Por mí que le vuelva a prestar a Cerro. No, tranquilo, a Meliano. ¿Te imaginas? Lo demasiado me reí con un tweet que decía: la puta madre Olimpia, nos tocó a Meliano y Brasil, loco. Sí. ¿Vos lo subiste eso? Sí, sí, Vos sí. lo subiste en Instagram. Qué mucho que me reí. No puede ser. Eh, Perdón, Nelson, continúa. No, está súper bien. Yo te voy a decir algo. Para mí hay un preconcepto erróneo. Hay gente que da por sentado que Vélez no es competitivo. Y Vélez cambió el técnico. Guillermo Barros Esqueloto es el nuevo técnico de Hace Vélez. poquito. Mamá querida, nuestro conocido. Y Vélez tiene un refuerzo de gran nivel que es su zaguero central campeón, que es Valentín Gómez. Valentín Gómez a Valentín Gómez le cagó Foster Gillett, este empresario yanqui que le dijo a Vélez que pagaba la cláusula y lo mandaba a préstamo al Udinese. Valentín Gómez va Este fue el que a habló. Udinese. Él se queda corriendo solo en una plaza porque Vélez no le daba permiso para ir a practicar con sus nuevos compañeros. Nunca apareció la plata y tuvo que volverse. Y el mercado de pases está cerrado. Una Y cosa- Valentín Gómez tiene que jugar la Copa Libertadores con Vélez. Y a mí me parece que Valentín Gómez es un central top para esta parte del mundo. Y yo creo que es un error pensar que Vélez es pan comido para Olimpia. Es un equipo campeón de América, campeón del mundo. Es el campeón del fútbol argentino. O sea, dentro de los... Si hacemos como un rango o un ranking de los equipos más difíciles que va a enfrentar Olimpia es Peñarol y después Vélez. O Vélez Sí. primero. No, Peñarol. No, Con respecto a Peñarol. la Peñarol, actualidad, Peñarol. yo digo. Peñarol, Vélez Actualidad. y Brasil. Yo te digo algo, para mí la actualidad de los equipos de todo ese grupo le veo mucho mejor a Olimpia. Porque Vélez Todo está, eso. Vélez creo que tiene 6 puntos. ¿Cómo está San Antonio? San Antonio Bulo terminó puesto 17 más o menos. A mí lo que me dio... Y Peñarol también está mal en el torneo Para la uruguayo. gente que dice que Valentín Gómez va al Girona, ahora mismo no se puede ir a ningún club. O sea, puede ir en junio recién. O sea, la fase de grupos va a jugar. Yo te ¿Vieron digo lo algo. del vicepresidente de Palmeiras? ¿Qué dijo? No, es que la agarró Pac. Espera. Ese es para ir a hacerlo mucho más profundo. Vamos a continuar con el grupo a grupo, porque eso quiero hacer con imagen. Ok. Quiero hacer con imagen porque Arrejala sigue hablando del tema. Ok. Mete como cosas idiomáticas y todo eso, es para meterlo a profundidad. Yo quiero ir al grupo por grupo primero, que es el tema. ¿Cuál es el grupo más difícil? los El de paraguayos. Cerro. De los tres. El de Cerro. O sea, que el de Libertad, De el de Libertad. Libertad no está Pero el ahí. de Cerro es complicado. Para mí es Libertad. Más que nada por los fantasmas que tenemos nosotros con esos dos clubes, ¿verdad? Libertad, No, pero Cerro y espera. Olimpia. Yo quiero decir algo, No te puedo permitir que me diga fantasma por Bolívar, No, pero O sea, es tenés un único No, antecedente. Cerro le ganó siempre. Cerro tiene que ganarle a Bolívar y ganarle bien. Pero evidentemente, como estamos ahora y estamos jugando mejor, estamos mejorando, yo creo que se va a poder. Pero igual la farreada con Bolívar es No, pero impresionante. pero es lo mismo que digas Libertad con el tema de Alianza Lima. No podés No, pero marcar un lo de- respeto por un partido. Lo de Bolívar fue feo, Nelson. Sí, pero Fue muy feo, pero hermano. escúchame, Feísimo. pero bro. a nivel estadístico Cerro le ganó siempre. Obvio. Ojalá sigamos así. O sea, lo de Bolívar fue una anomalía estadística. Obvio. Cerro le tiene que dar. Yo te digo algo, para mí el grupo más complicado en cuanto a competitividad del grupo es el de Libertad. Sí. Yo creo que Talleres, Sao Paulo. Libertad pelean por el segundo puesto. Uno cree Alianza cree que Sao Paulo va a ser primero y Alianza Lima te puede llegar a molestar. yo creo que Alianza Yo creo que el grupo de Olimpia, tiene 3 campeones del mundo, muchachos. Sí. Un grupo complicado. Lo que pasa es que te desbalancea de por ahí, bulo. Pero tenés a Vélez, campeón argentino. Tenés a Peñarol, campeón uruguayo. Y a Olimpia, campeón paraguayo. Bulu fue... perdón. Está en la posición número Ellos 3. fueron campeones de algo. Ellos fueron campeones de la apertura de Bolivia. Ah, mira. El pasa que la apertura de Bolivia se juega, Estados Unidos. claro, se juega con playoff. Pero, perdón, usted tiene una ventaja competitiva totalmente
gigante ante Bolivia, porque Bolivia tiene su liga parada desde enero. Ellos no jugaron Sí, ellos no están fútbol. Pero sí, Cerro juega contra Bolívar Y también. nosotros también, exacto. O sea, Tiene una ventaja, nosotros también tenemos una ventaja. El tema con... el tema es que es Cochabamba, o sea, son Hermano, 2.500 metros. de altura. 11 de los jugadores de la No es tan selección alto, boliviana. pero está ahí nomás, o sea, no es comparado con Nacional de Potosí que le tiene que tocar Guaraní. 11 jugadores de los convocados de Bolivia no jugaron este 2025 y ninguno de la liga local de Bolivia jugó todavía. Tiene la liga parada por un tema político, una demanda, una cosa muy extraña. Tienen parada la liga desde comienzo de año. Ellos no jugaron todavía fútbol en el 2025. Olimpia y Cerro tienen que pasar a octavos de final de Copa Libertadores. Obligado. Sí, obligadamente. ¿Y Libertad? Te pregunto, Nelson, vos que... Lo Sabe de Libertad. mucho de fútbol, Pasa digo. que lo de Libertad, a ver. A mí me preocupa Para mí, Libertad. pero lo que pasa es que Libertad va a entrar a competir con Talleres por ese mano a mano. ¿Y con Alianza Lima? Y por eso, ¿sabes qué es lo que me pasa a mí con... Me pasa con Libertad, de que siento que el equipo 4 es competitivo también. El equipo 4 del grupo de Libertad es Alianza. Sí. Es competitivo, Alianza, claro que sí. le eliminó a Después, Boca. lo de San Antonio Bulo Bulo, vos no sabés qué vas a encontrarte. Porque con Bulo Bulo... No sabemos cómo No, juega. no, con- Bulo Bulo puede ser un delfín también. Ahí está, pues con Bulo Bulo te puedes encontrar un partido que ganen los dos, 3-0, o que te complique un partido y te aparezca una Agustina Le de la vida y te elimine. El otro partido con Bulo Bulo, el último de verdad que le toca, ¿verdad? A nivel... fácil. Olimpia arranca contra Bulo Bulo y cierra Allá. contra Bulo Bulo. Olimpia arranca ya Pero contra Bulo fíjense Bulo. el desarrollo del grupo. Cerro debuta contra su rival directo en su casa. La nueva olla. Cerro debuta en la nueva olla contra Bolívar. Y fíjense lo importante que es el tema del sorteo. Porque Cerro cierra su participación contra Bolívar en la altura. Allá. O sea, Cerro tiene que llegar a ese partido en un contexto donde ya esté prácticamente clasificado para no tener que ir a definir tu futuro de Copa Libertadores Qué en locura, Bolivia. Qué loco. En cambio, Olimpia define de local contra Bulo Bulo en un partido en el que de por ahí puede llegar tranquilo porque le toca a Bulo Bulo y porque un resultado de Peñarol Vélez, cualquiera de los tres resultados le va a terminar sirviendo. ¿Eso se ve mediante sorteos? El tema de... No, va a no, definir eso en ya casa no. o- De tu orden de bolilleros. Ah, ok. Cerro al ser Paraguay, Cerro al ser Cuatro. del bolillero 4 siempre define de visita. Por eso es que el famoso Olimpia Cerro del 2022, el Ajá. penal de Creo Aquino, Olimpia llegó de las fases previas y definió de visita. Definido de visita. Se repitió el grupo 2023 para Cerro, ¿eh? Prácticamente. Palmeiras, Bolívar y Cerro, y bueno, y uno más, que no ¿Quién era... era cuando eso? Barcelona. Barcelona, Guayaquil. pero en este caso no iba a poder ser Barcelona, sino que fue Sporting Cristal. Bueno, Para mí el grupo más difícil es de Libertad, El de Libertad. porque tiene que ir a jugar a Sao Paulo. Tiene que ir a jugar a Sao Paulo, tiene que ir a Córdoba, jugar en el Kempe no es fácil. Y obviamente, yo te digo algo, para mí Libertad pierde un partido contra Alianza Lima. Ojalá que me hicieran la boca realmente Libertad, pero yo no... Con Libertad. yo no sé por qué le tienen tanto menosprecio a Libertad, siendo que Libertad es el mejor equipo del fútbol paraguayo ahora mismo. Para mí son más equipos los demás. Alianza Lima, me atrevo a decir. Si Libertad tenía el Sao escano, Paulo. yo te decía sin lugar a dudas que pasaba. Podemos decir, para Sobre todo, yo te hablo sobre todo del ritmo que requiere Copa Libertadores. Pero Nelson, Libertad no sigue siendo el mejor No, equipo pero paraguayo en jugar fútbol. pero- no hay un equipo paraguayo que juegue mejor Sí, fútbol pero que se- Libertad. sí, pero no, se pierde mucho en el medio campo sin Lescano. Obvio, pero escucha, obvio, pero el Franco, puntero de nuestra no, liga. Pero Franco, la Libertadores Pero- no hay que jugar bien. El año pasado salió La campeón, pero no Libertadores fue se el- tiene que ganar, no en la jugar bien. Libertadores entran Demasiados otros factores. elementos. Vos sos local, no es lo mismo, y lo digo con muchísimo respeto, no es lo mismo vos plantarte de visitante contra Libertad que plantarte de visitante en la Nueva Olla, con 35.000 personas, plantarte en Sajonia contra un Olimpia que te va a llenar Factos. el Sajonia. O sea, hay esos elementos dentro de En la un, Libertadores. dentro de un condimento de Copa Libertadores. Y también no es un menosprecio. O sea, acá no hay ninguno que diga yo soy más guapo que el otro. ¿Eh? No, porque yo no quiero. No, pero vos, Alan, en serio sos un estúpido. Así, vos, en serio, la comprensión lectora tuya es de la de un microbio. Dios mío. Ya está, no haremos más nada, bro, porque ahí estúpido. ¿Quién de como los Alan. cerristas se van a Brasil?
No, yo creo que ningún cerrista debería ir a Brasil. ¿Eh? Hoy yo digo que no. Ah, el partido contra Por Palmeiras. O sea, yo entiendo que tenemos Sí, aguante. no es por nada, pero. Escuchame. Libertad, bueno. Pero ¿será que sí que se Palmeiras va a hacer. hacer algo al respecto con Obvio. en O Palmeiras sea, versus Cerro allá? Vos pensás que no, yo entiendo que la gente de Pero Cerro Leila va a decir prohibido el ingreso de cerrista. no, Pregunto. no pueden hacer eso. No, pueden pero No, yo voy a decir digo por la barra de Palmeiras, loco. La Yo barra quiero Palmeiras dar mi está re- esperando vivo con yo quiero hambre dar a mi todos los recomendación. cerristas, boludo. Yo quiero dar mi recomendación. Yo entiendo que Cerro tiene aguante, que la gente que se va de visita es la gente más fanática, es la que se va a bancar todo. Gente buena. No sé si buena, la más arriero porte te puedo decir la que se va de visita siempre a Brasil. No se vayan. No tenés Garantía. una garantía de que vas a salir de ahí. Una garantía. Yo entiendo que vos te querés ir de visita a Palmeiras, a Brasil, a ver al Cerro Palmeiras. Pero vos no tenés garantías de que vos vas a volver de Brasil. La policía le va a dejar. La policía te te va a deja, dejar servida en bandeja de plata si te vaya. te van a dejar y van a hacer que te hagan lo que quieran. Y ahí es la ley. De yo hago lo que me cante huevo. Porque en Brasil, el brasileño tiene permiso para hacer lo que quiera. Te pueden llevar preso, como está pasando con la gente de Peñarol. Puedes no contar el cuento si te haces el loco. Y te van a cagar a patada. No te vayas. No te vayas. Y no es porque no tengas aguante, porque la barra no se va. No te vayas por tu vida, por tu salud, por tu bienestar. Porque como vienen acá, los argentinos y se les trata bien. Los brasileños ligaron de vez en cuando porque se hacen los locos. Vos allá no tenés garantías de nada. Vos allá no tenés garantías de que va a volver a ver a tu familia. Eso me te iba a decir. No te vayas. No, ahí tengo un amigo brazuca y me dijo que Cerro no es bienvenido en todo Sao Paulo, no solo para Palmeiras. No te vayas, porque ellos crean este circo mediático, gigantesco, Para cubrir después toda la para cubrir todas, cagada de patada que te para van a cagar cubrir allá. todas las cosas que te hacen, porque vos sos carne de cañón, siendo uruguayo, siendo argentino, siendo paraguayo, vos te vas a Brasil y te van a cagar a patadas, te van a llevar preso y te van a servir en bandeja para que ligues. No te vayas. Teniendo en cuenta nomás las declaraciones que hizo la presidente de Palmeiras, la señora Leila, de que pidió de que se le expulse a Cerro Porteño en la Libertadores Sub-20 y todas esas cuestiones, ¿pueden hacer también ellos un partido sin hinchas visitantes? No pueden. Palmeiras en Copa Libertadores. No. Están contra el reglamento. Pueden, después de que se coman la multa. Hay gente que hace eso. Porque yo creo que No ella, sé si en está, Libertadores- ella está decidida. Yo creo que ella estaría decidida a hacer eso. Hay cl- Jugar sin hinchas visitantes. Depende, Contra Cerro. depende totalmente del reglamento, porque hay reglamentos, No van a dejar. hay reglamentos más moldeables y hay clubes que pueden moldear el reglamento a su favor, No. pagando pagando la Multa. plata, la multa. Sí, Olimpia. Olimpia. O sea, pero no sé si la Libertadores te Yo no permite hacer sé, yo eso. no sé si ellos van a. No, pero No, espera, nada. pero eso que el ejemplo que traen de Olimpia en el torneo local para empezar. Es acá. Es con No el sé. reglamento No, de no, acá. no, pero no es solamente eso, sino que no es que pagabas para que no haya visitantes. Acá hay un mínimo, como hay en como hay en Conmebol, hay un mínimo de entradas que se le dan a los visitantes. No podés erradicar a los visitantes. Obvio. Si no, ya es cualquier cosa. Porque, ¿qué pasa? Que te imaginas que juegue River en el Monumental y venda 80.000 entradas y llega el día del partido y dice, nosotros no permitimos los visitantes. Y ya viajaron 2.000 hinchas del otro equipo. Se quedan así mirando solo. No se puede. se puede. Yo No. ¿Soy yo Yo o digo estamos, antes. o estamos viviendo un momento Olimpia porteño con todo lo de Palmeiras? Siento que todo, que el Olimpista No, también. Sí. Coque va a gritar los goles. No, de Palmeiras como obvio, si fuese que nació en Sao Paulo. obvio, pero ahora mismo, antes de los partidos, los olimpistas están enojados con los del Palmeiras, los cerristas están enojados con los del Palmeiras, la gente de Argentina está enojada con Palmeiras, la gente de Uruguay está enojada con Palmeiras, o sea, creo que es un odio colectivo muy grande hacia Palmeiras, últimamente, por lo menos lo que estoy viendo en redes. No sé, para mí todo esto hace que. Se le odie más nomás al brasilero. Que se le odie más a los brasileros, boludo. O sea, literalmente, hace 10 años atrás no era así. Fuera de bola. Es imposible que Olimpia y Cerro estén bajo la misma bandera, mucho menos en Copa Libertadores. No, pero estamos unos cuantos, estamos bajo la misma bandera anti-Brasil. Pero Franco, ayer, más allá de que, bueno, se entendía que por lógica no podía caer el tema del grupo, en el grupo de Palmeiras Cerro,
¿Vos creíste en algún momento que podía tocarte Olimpia ayer viendo el sorteo? Sí. ¿Y querías? ¿Y con qué estábamos queríamos? Para nosotros no va a ser... ¿Sabes que no nos dimos cuenta de algo, Franco? ¿De qué? Que No se podía. No se No iba se a poder. podía O sea, por el- cuando se sorteó el grupo... Pero vos sabés que no fue culpa de ustedes. El propio Juan José Buscalia tampoco se dio cuenta. Sí. Porque todos nos comimos el bite. Porque los dos estaban en el bolillero 4, pero Sí. Bulo Bulo no jugó la prelibertadores. No jugó. Entonces, porque Bulo Bulo era uno de Directo los clasificó. 4 equipos Sí. que estaban en el bolillero 4. Directamente. Entonces, aunque hubiese salido Bulo Bulo, iba a tener que rotar. O sea Claro. que en el momento en el A que eso quedaron iba. Bulo Bulo y Cerro, ya estaba la suerte echada. Pero vos sabés que ayer estaban muy gagados, boludo. ¿Viste en el, Todo, en el ¿verdad? sorteo, en el sorteo Victoria. de la Sudamericana? La chica, Dos la victorias. señorita, la periodista, Hubo dos victorias. tiró una risita ahí, tipo... Histórico! O time Victoria joga 2 times la vez na Copa Libertadores. ¿Vos sabés que pusieron Victoria y Victoria en el grupo de Luque? ¿Qué tal Y estuvo era la Atletico ceremonia? Grau. bro? El ¿Qué tal que era? tenía ¿Qué tal estuvo Estaba la...? rico el risotto. Rico. Había muchos famosos. Futbolistas. Había mucha gente con muchos seguidores. Obvio, estaba siempre los amigos de la taparalá. No, pues Montero. no, esos son para famosos. Paraguay. Nene, Pero yo Necho. quiero... Nenecho. Yo le vi a Nenecho. O sea, yo quiero saber los futbolistas. ¿Se cruzaban con algún futbolista? Pico Nenecho. ¿Vos te fuiste también, verdad? No, no, no. ¿Vos te fuiste? Nelson Villamor puede tener público y siéntate, no pude. puede. No pude ir. Si el partido es a puertas cerradas, creo que no. ¿Te cruzaste con algún futbolista, Nelson? No puede. Y había una gran cantidad ¿Qué viste de... Felipe Melo? Sí, estaba cerca. ¿Llegaste a compartir palabras o tranquilo nomás? No. Estaba con mi amigo César Ah, mira que bien. y con mi futura esposa. Y Mira Mortel. que bien. Sí, pues Mortero es como una parte, un desprendimiento del alma. No cuenta. Uno está al lado de Mortero todo el tiempo. Paso más tiempo al lado de Mortero que con mi familia. No, pero él es una No, compañía de gran Gabriel, altura. Gabriel, yo no estoy diciendo que hace 10 años los brasileños no cagan a patadas. Sí no cagan a patadas. Lo que estoy diciendo es que hace 10 años los brasileños no venían a hacer todo este show mediático que hacen hoy en día. A eso es lo que yo me refería. No que hace 10 años los brasileños no cagan a patadas. No, irte hace 10 años o hace 20 años a jugar de visitante de Brasil era regalarte siempre. ¿En qué momento creció todo eso? La verdad? ¿Cuándo apareció Vini? No. Yo te voy a decir algo. ¿Cuándo, Siempre hubo. ¿Cuándo arrancó Vini? Yo sé que siempre hubo. La verdad Vini. es que no podemos negar eso. Vini. Realmente hubo un quiebre. Y muy importante, yo creo. De- No. Siempre. Creció mucho más. No, siempre hubo. Lo que pasa es que hubo en grandes cantidades. Sí, muchísimo. De forma jodida. Chilaver lo dijo también. Lo que pasa es que yo creo que también es una cuestión de cómo va respondiendo la sociedad. O sea, hay muchas cosas que anteriormente se pasaban debajo de la alfombra, que estaban medianamente bien vistas y que hoy por hoy no. Toda la vida te cagaron a trompada en Brasil. Toda la vida, toda la vida te ponían 200 kilos de bombas frente a tu hotel. Anteriormente había otras cosas incluso, poco más picantes. Lo que pasa es que desde ciertas personas, ciertos jugadores, que puede ser Vinicius, puede ser cualquier que vos quieras, que empezaron a exteriorizar su molestia con todo eso, como quiera llamarlo, ¿verdad? Hay gente que dice llorar, perfecto. Se puso más en el tapete, pero lo que pasa es que el brasileño pues es así. A nosotros pues nos gusta el brasileño cuando gana. Cuando Brasil gana, pues todo está bien. No, les chupa un huevo todo. Fiesta, samba. Cuando el brasileño gana, pues Juego bonito. suena balada boa. Cuando gana, Neymar es simpático. Vini lo es bueno. Ahora, por ejemplo, Rafinha. Rafinha es el niño de los ojos bonitos. El garoto, sonrisita. Pero lo que pasa es que el brasileño cuando gana es el más simpático de todos. Es el mejor. El tema es que vos le ves la verdadera cara al brazuca, al brasileño, cuando empiezan a perder. Y que ahí ellos exteriorizan muchas cosas. ¿Entendés? Lo que pasa es que anteriormente el brasileño, no olvidemos lo que dijo Messi. Messi dijo en el 2019, Brasil hace lo que quieren con Conmebol. Y la verdad. O Factos. sea, Messi, para que vean que no es una cuestión de que bancás más o menos un jugador, Messi se plantó en la Copa América de 2019 y dijo, acá se hace lo que Conmebol quiere, Lo que Brasil quiere. lo que Brasil quiere. O sea, a Dani Alves tiraba una banana y nunca lloró. Dani Alves tiene que pagar su condena.
Y cierto, amigo. O sea, no tiene nada que ver. Y sí. Bueno, a mí, Hay audio, ¿eh? Está la topadora. 86 15 21 80. Queremos escuchar. Queridos pasajeros de la topadora franjeada, les hablo yo, su chofer, su capitán. A mí ya me empieza a aburrir. Les hablo desde los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, aguardando un rival. Al equipo boliviano, adentro. A los hermanos uruguayos, adentro. Y al pobre Vélez Arfield, nos vamos a desquitar por todo lo que nos hizo su primo Emiliano. Pobrecito Vélez Arfield. Va a sufrir el peso de la topadora. Y a los hermanos cerristas, A ver. mis pésames, Dios mío. porque ya llega su salvador, el anticristo. Y además, viene su peor pesadilla. Bolívar, Palmeiras y seguro la pechean con Sporting Cristal. Soy yo, el que estuvo, el que está y el que siempre va a estar. La topadora franjeada. Olimpia, campeón de América de la Copa Libertadores 2025. Buenas tardes. Te fuiste todo, topadora. Te fuiste. Hoy te fuiste todo. Hoy cruzaste una línea en la que vos vas a poder perder muchos fanáticos y muchos pasajeros si la cagas. Te jugaste con fuego. Adentro, no. Adentro. A ver, hay otro, hay más audios. Lalo Perro, Hola. si le quiero hacer una consulta a usted. ¿Sí? No me voy a meter en esta boludez del racismo y todo eso, ¿verdad? Ok. Pero si, como vemos que los brasileros no dan tregua, lo que no paran de joder con este tema. ¿Ustedes qué dicen que va a hacer cuando escale esto? ¿Qué va a pasar? ¿Que se le va a dar la razón a Brasil o ya van a empezar a tomar postura equipos paraguayos, uruguayos, argentinos? Están también, hay que ver qué dicen los colombianos, ecuatorianos, chilenos, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen? ¿Cómo ven el futuro del panorama? Yo te digo así como veo el futuro. Yo creo que en Sudamérica somos como 400 millones de habitantes, una cosa así. Si no estoy equivocado, puedes googlear para investigar. ser, creo que más. Qué buena pregunta. Creo que somos como 400 millones. Yo creo que como 600, hombre. Creo que somos 400 millones, 460 y algo, y 220 no sé que son brasileros. Imagínate, o sea, el mayor producto que tiene Conmebol para el extranjero sigue siendo el Brasil. 424 millones, sí. 424. ¿Y busca cuántos son los pobladores de Brasil? 424 millones de personas hay en Sudamérica. Brasil tiene más de 216 millones. La mitad. Argentina 45. ¿Por qué piensan que la mitad del sorteo se hace en portugués? ¿Por qué piensan que la pelotita esa del dibujito habla en portugués? ¿Por qué piensan que hay una representante de Brasil en cada momento en que se habla? Porque la mitad de Sudamérica y el producto más vendible que tiene Conmebol sigue siendo Brasil. Y es la mitad de todo lo que nosotros nos podemos juntar, los peruanos, los venezolanos, los paraguayos, los chilenos, los argentinos, los ecuatorianos. Nos juntamos todos y somos la mitad y la otra mitad de Brasil. Así de rehén le tiene Brasil a la Conmebol. Van a hacer lo que quieran y van a seguir haciendo lo que quieran. Así nomás es el producto más vendible que tiene Conmebol y van a estar a favor de lo que les rinda más. Brasil va a hacer lo que quiere y va a seguir haciendo. Lo que hay que hacer es ser más competitivos, muchachos. O sea, Brasil siempre fue mejor económicamente, siempre fue mejor de los años 60, Nivel calidad. pero pasa que en los años 60, 70 y 80 el mejor fútbol de Sudamérica no estaba en Brasil. Desde inicio del siglo, el fútbol brasileño ha crecido económicamente a un punto donde hoy en día no hay manera de poder competir. No olvidemos que desde la final de Madrid
que no deja de ser brasileño el campeón. O sea, la última vez que tuviste un campeón de América no brasileño fue el 9 de diciembre de 2018. Se van a cumplir 8 años de eso. O sea, creo que el primer paso es hacer una introspección. Saco la ecuación de racismo, de poder, no. Hablemos de fútbol medio segundo. El primer paso para plantarle cara al brasileño es ser más competitivo. El fútbol que le puede plantar cara y que históricamente lo ha hecho a Brasil, tiene una liga de 30 equipos. Tiene una liga que ni siquiera tiene liga. Tiene 2 torneos de 15 equipos donde van los 8 primeros y arman un playoff. En Argentina, a partir de este año no vas a poder ser campeón en tu estadio, porque las finales son todos en estadios únicos. En cambio, Brasil tiene un formato de liga como de las top 5 ligas de Europa. Tiene estaduales, tiene una estructura de fútbol. Acá en Paraguay se juega 44 fechas al año. Acá en Paraguay se juega la misma cantidad de fechas que la segunda división del fútbol español. Las ligas top de Europa, España, Inglaterra, Italia, juegan 38 fechas. Acá se juegan 44. Y allá tienen 20 equipos, acá tenemos 12. 12 equipos tenemos acá. O sea, lo primero que tenemos que hacer nosotros, Paraguay, Argentina, Uruguay, que son los equipos, sobre todo Argentina y Uruguay, y perdón que lo diga, y Olimpia, que han logrado plantarse históricamente a los brasileños en la Copa Libertadores, aunque el equipo que más veces ganó en el extranjero de los paraguayos es Cerro, pero estoy hablando de conseguir la Copa. Es loco. Da un paso al frente, mejora competitivamente. El campeón del fútbol paraguayo gana $550,000. No cubrí. 550,000 No cubrí. dólares. No cubrí ni Es 6 meses el sueldo de Derli. 6 meses el sueldo de Carrascal en Cerro. Espera. Un mes el sueldo de Memphis Depay. Sí. Igual me vas a decir, pero le eliminó Barcelona y ¿qué pasó con toda la plata? Obvio es fútbol, amigo. Olimpia le eliminó a Flamengo en el 2023. Cerro le eliminó a Fortaleza en el 2023 ganándole los 2 partidos. Pero ¿qué pasa? El tema es que las eliminaciones a brasileños hoy en día son vendidas como ultra mega hazañas, que lo son por la diferencia económica. Pero tenemos que dar un paso al frente, loco. Tenemos que ser más competitivos. Basta de estar diciendo, no, pasa que Brasil, Conmebol. Frenemos la pelota y esto no va solamente para Paraguay, va para Argentina. Va para Argentina. River no puede competir a los brasileños. River, muchachos, River puso 60 palos verdes. Más rico River perdió 3-0 contra Mineiro, que se salvó en la última fecha de irse a la B en Brasil. Esa es la verdadera diferencia competitiva. Nuestro campeonato no es competitivo. 12 equipos. El estadual de Río de Janeiro tiene más equipos que el fútbol paraguayo. ¿Cierto? Ese es el verdadero problema de fondo, viejo. Coque, felicidades por la Copa Liminal a Flamengo. Nico, Olimpia es tricampeón de América. ¿Qué puta lo que vas a hablar, boludo? Tranquilo, nada. Nelson, pero ¿por qué no le decís las cosas a Robert Harrison en la cara? Bien que ante la PF agachar. No. Andate a la puta que te parió, curita. ¿Sí? Porque cuando estoy hablando en serio, decís estupideces. Seguí poniendo tu música del Padrino, pelotudo. Encima de stream ahora. Una vergüenza. Hay audios. Creció el monstruo. Un montón de audios. La gente se prendió. Vamos a escuchar a la gente. Queremos escuchar el plaeo. Rivera. A ver. Nelson. Sí. Qué cambiado está Marco. Te creció el cabello, te teñiste de rubio. Gracias. Gracias por tu aporte. Una consultita. Tema multa por racismo, pero se puede pagar con lo íntegro de bueno. Recién le puteaste, tío. No puede ser. Estúpido que este. Bueno. A pelo, muchachos. No me Espera, atacó. frenar. Saludos. Estuvo bueno. A ver, piénsalo ahí, así. A ver, piénsalo ahí. Bien, Conita. A pelo, muchachos. No me atacó. Saludos. No, hay que se de joder Brasil. Legalmente, muchos nos hicieron sufrir. Yo tengo un primo que estuvo encerrado ahí 3 meses por los policías de ellos. Y mucho maltrato le hicieron. Tuvo que estar ingresado y todo eso. Y de eso nunca se habló.
No, De eso no se va a hablar nunca. nunca se va a hablar, jamás. Nunca, nunca. Leila no le conviene pues salir a hablar cuando es así. Este sí. Atendé que lo que vas a reproducir. Poné nomás vos. Yo no... Sabía. Sí, era... No, mejor nomás. Sabía. Sí. Era... ¿Vieron la foto que subió Ramiro Aranda? ¿Qué subió? ¿Qué subió? Chita con... No. Subió una información, mira, uruguayo denuncian de su cuenta. ¿Por qué le ponías Pit con la camiseta de Peñarol? ¡Qué hijo de puta! ¿Qué? ¿Por qué? Está en su cuenta. Saluda a Rami, no está viendo. Él qué informa, dice? ¿Qué ¿verdad? dice? Uruguayo denuncia de Conmebol, se nos fue lo que estamos comentando y pone la foto de Pit, wow. No. Con la camiseta de Peñarol. ¿Por qué Pico hace eso? Qué baitero que es, boludo. Yo creo que es la definición de baitero, Ramiro. No se puede ver en este video más. El de Chita, buenísimo. No, no. Quería ponerle un punto a eso, no reproducen. Ok. Mandarle un punto, enviar, salir del chat y volver a entrar. Yo no te puedo creer. Y volver a entrar. ¿Qué onda? Vamos a un poco ser sincero. Estos brasileros, no sé qué onda sumamos con el racismo, esa porquería. No. En la pasada se supone que estaba jugando el Palmeiras contra el Flamengo, creo. En la sub-20. Sí. Sub-23. Creo que era La por final. Libertadores y a ese, el mongolito que se le dijo negro y se le estaba haciendo la porquería. Te fuiste todo. ¡No! ¿Verdad? Pues Belén, vos también. No, pero el video. Sí, a Luigi, boludo, pero los no, hinchas de pero Flamengo le dijeron llorón. Tengo mucho. Pero si estos brasileros se creen la última Coca-Cola del desierto. ¿Usted no vieron el show que armaban los arqueros brasileros en los penales? ¿Vos no viste? ¿Ustedes no vieron? Se putean entre ellos. Ni ellos nos aguantan. Ni entre ellos. Los arqueros brasileros. ¿Vos no viste el show que armaron? No vi, No, ¿qué no pasó? vi. Contá un poco. Guapo, ey. Estupideces lo que hacen. Estupideces. Y se van dos arqueritos sub-20. Entre ellos sí pueden hacer. Porque vive la película de Vini, la película de estos bobos, que ahora son los nuevos jugadores, y el provocar, y el mostrarse, y que ellos son mejores. Y no aprenden lo que hacía Ronaldinho, lo que hacían los otros, que era, no voy a decir lo que hacían, ¿verdad? Pero era mucho más real de lo que están haciendo estos, que inventan y crean una película, y los niños maman de eso, y ahora los arqueros se van y se empiezan a putear entre ellos. ¿Vos no viste lo que No, pasó? y eso es lo que te digo. Por favor, mira. Envíame. Tengo batería en Twitter. Ya. Se empezaron a putear entre los dos arqueros, Flamengo y Palmeiras. Empezaron a gritarse, mano, no sé qué, vapo. ¿Y qué? Qué Vapo. estupidez, y ya está en otro bobo. Se vaya ya del club, deje de chupar su... No, bro, pero lo que pasa es que son negros estos. ¡La puta, ¡Puta chaval! madre! Basta. Cerro versus Palmeiras en abril. No. Salí de ahí. Salí de ahí. Eliminatoria, se viene partido picante, ¿eh? Sí. Brasil-Argentina. Sin sus figuras importantes. Sus 10. Sus 10. Yo con todo respeto, la figura de Brasil no es Neymar hace mucho tiempo. Y no, pero justo volvía nomás. No, pues, vos nomás. estás... Ah, gusta, Neymar ¿verdad, está Neymar? Yo le quería ver a Neymar en Brasil. A mí me gusta que no esté Messi y que no esté Neymar. ¿Por qué? Rafinha está convocado. ¿Sabes por qué? Sí. Porque Messi y Neymar, durante mucho tiempo, al ser ellos grandes amigos, Off. ellos evitaban las peleas. ¿Entendés? Pero en la Copa América 2021 pegó. Sí, pero al estar Messi y Neymar, Tranquilo. viste, son amigos. Ahora, ¿vos sabés lo que va a hacer Brasil-Argentina ahora? Ah, sangriento. Con Rodrigo y Vinicius en el Monumental. En la primera pelota del partido que Vinicius le ponga así al Monumental, ya tiene frente a frente. Y Rodri también. No, calentó. se va ahí sí. ¿Qué pasa? Otamendi. Neymar y Messi evitaban la pelea porque... El Dibu. Claro, porque ¿quién fue el que se le plantó a Messi el día del Maracaná? ¿Recuerdan? ¿Quién fue? Que Rodri se le puso cara a cara, Rodri, el jugador del Madrid, Sí. y después le vi... Pero vos te imaginas la primera pelota. Vino Neymar y... ¿Te imaginas? Ponete en contexto. Cruce. Monumental. 85.000 personas. En peine. Minuto 2 de partido. Cuarto hora. Recibe la pelota por izquierda Vinicius, viene corriendo a 150 kilómetros por hora de Paul para cortarla abajo. Le hace le golpea. Se cae el estadio, viejo. Vamos a ver el viejo Brasil y Argentina. Yo no quiero ver fútbol.
Yo quiero ver Sangre. violencia dentro de un terreno de juego, violencia futbolística. Oh, ¿Qué Nelson. pasa? Cuando está Neymar, cuando está Messi, amigos, se intercambian la camiseta, se dan besitos, se aman. Cierto. Que está perfecto, son grandes hermanos de la vida. Pero así como está rota la sociedad sudamericana ahora mismo, necesitamos un Brasil-Argentina Picante. jodido, viejo. ¿Entendés? Necesito a Otamendi gritándole un gol en la cara a Dorival Jr. y que haya violencia en el Pero campo de primero juego. va a Termina estar el 0-0. Va a estar el Uruguay-Argentina primero, ¿eh? Sí, Uruguay-Argentina. Neymar es el último stand. Brasil-Colombia. Igual de por ahí el Ugarte contra De Paul capítulo 2 puede estar lindo. Que le te habrá que Ugarte le dijo que Claro. vos sos el mamahuevo de Messi. Y Le Messi dijo. le hizo así. ¿Sabe qué partido va a estar picante? ¿Cuál? ¿Saben qué partido va a ser jodido? No se va a jugar al fútbol. ¿Cuál? Paraguay-Chile. Ese partido, yo pronostico 2 rojas mínimo. Ay, jue- Rómpanle la cabeza a Arturo Vidal. Qué feo va a estar. Yo te Rómpanle. digo algo. Brasil juega contra Colombia y Paraguay contra Chile. Conviene un empate ahí. ¿Cuáles son? ¿Me puedes repetir? Brasil-Colombia juega creo que el mismo día que juega Paraguay contra Chile. Che, Conviene un empate. Sí, claro. Paraguay gana, va a 20. Después te juega Argentina-Brasil. Y ahí que gane nomás ya Argentina y que se vaya. que gane el que Che, tenga. pero vos sabés que si te pones a pensar por medio segundo nomás, yo sé que cuesta para todos. Ay, jue- No, porque estamos sumergidos en una vorágine de violencia. Vea. Te digo algo. Creo que si Brasil no resucita, ahora no resucita más como selección, ¿eh? Hay chances de que. Porque, Pero imagínate, tiene espera. fecha difícil. No, Contra pero- Colombia primero. Ah, si te quedas afuera, afuera no se va a quedar ni en pedo. Yo me refiero, escúchame, Brasil es una selección que va a ir al Mundial, otra cosa es que Brasil sea candidata a ganar el Mundial. No, no es. No, Hoy en día no candidata es. Pero no. escúchame, Irá, pero no es. ¿pero quién es el candidato uno al Balón de Oro hoy? Rafinha. Rafinha. Claro. Pero Rafinha no. No, pero espera. Pero espera. solo no. No, pero no está solo. Rodrigo, Vinicius, Guimaraes, o sea, si vos empezás a ver que Brasil pueda juntar a esos muchachos, el tema es que no están pudiendo rendir en clave de selección. No te olvides que incluso a Rafinha no lo llegaron a convocar en los últimos combos. Yo quiero decir una locura. El brasilero, Por el minuto fue brasilero. equipo Brasil acá contra Paraguay. Por El minuto. brasilero cuando chupaba, se iba a farrear, disfrutaba, bailaba, metía travesaño, hacía todo, jugaban bien al fútbol. Hoy en día con las lloriqueadas ya no juegan bien al fútbol. Y es la verdad. En el 2006 se eliminaron contra Francia en esas mismas circunstancias. Pero Juan, Pero no, hermano, pero tenían los mejores del mundo. pero el- Cuestión de generación. cambió la generación, se degeneró. A mí, por ejemplo, no me vendió nada Brasil acá cuando jugó contra Paraguay. Nada. Claro, pero, Jugaba por minuto. Pero, Nada. pero Por hagamos mantener la la comparación. estrella O sea, vos me decís estos muchachos que dormían poco. Se volvieron de cristal. Que dormían poco, pero hermano, estábamos hablando de Roberto Carlos, te discute ser el mejor lateral izquierdo de la historia. Uno. Sí. Tenían a Rivaldo, Balón de Oro. Ronaldo. Tenían a Romario, uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol. Ronaldo Nazario, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Ronaldinho, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. O sea, pará. También es una cuestión de generación. O sea, no podés comparar. Pero hay un detalle que estaba mirando. Brasil tiene un ciclo kármico de 24 años. Desde Pelé. ¿Cómo es eso? Brasil sale campeón del mundo en el 70. Ujú. O sea, gana 3 mundiales. O sea, juega 3 finales del mundo. 58, 62, 70. Brasil deja de competir. Después de 24 años vuelve a ser campeón del mundo. 70, 94. Y ahí vuelve a meter 3 finales del mundo. Y- 94, 98, 2002. 2002, Y en el 2002 nunca más compitió. Y Y, ahora los 24 24 años. años se cumplen en 2026. 2026. Y siempre que Brasil volvió, jugó 3 finales del mundo de 4. Tengan en cuenta eso, ¿eh? ¿Eso quiere decir? No, ¿para qué? Pero yo... No, sí, sí, justamente te iba a decir eso, Nelson. Porque. sí! No, hace tu O sea, llamada. tu coincidencia pasa para el 2026. O sea, Claro. Este año no se juega. No, este año. Este año no, este año off nomás. Tranquilo. No, leen de Valde, escribimos. Sí leemos. Sí leemos, muchachos, no es lo que estamos hablando. Leámosle a ganar. Le vamos a dar la... Yo en serio no sé qué. Yo. Se lesionó Benedetto.
La puta Yeuma. madre. ¿Cuánto tiempo? Yeuma. Sigue con molestia y está descartado para el partido del sábado. Dirás. Bueno, que tranquilo. Contra Adrián. Nacional, ¿verdad? Nacional. Olimpia Nacional. Nacional Olimpia. Sí, Nacional Olimpia. Ala, Hugo Adrián, 7. es tu momento. No puede venir nomás Rodney Red otra vez para jugar. No. No va a jugar en la albirroja. ¿Y si juega? No va a jugar. Che, interesante lo que mencionas. Yo le quiero a él. No va a estar ¿verdad? Benedetto. Y si la- No va a estar Redes. No está Derlis. ¿Y quiénes van a jugar? Cuidado, ¿eh? Son ¿Prato? tres bajas. Prato titular. Prato, Eric López le pone Es que yo no sé ahí qué de- pasa con Prato. Yo no sé si Prato está bien, si Eric Prato está López mal. de- es tu momento, Leguizamón, de jugar por derecha. Hugo Benítez, no sé. Va épico. Es tu momento, Beto Espínola. No sé. Yo realmente. Demonio. Yo sé que Rodney Redes va Demonio. a jugar súper bien si es que se le da la oportunidad de hacer una cola roja. Me encantaría, la verdad, pero no sé si en este combo tendría minutos, la verdad. Coque Marcelo Fernández te manda saludos. Che, ¿vieron lo que publicó un medio importantísimo de Sao Paulo? ¿Qué ¿Qué publicó? dijo? La delantera de 84 años de Libertad. La foto, ¿viste? Y Picó. puso una foto de Tacuara y Puso la foto de Tacuara y de Roque. Encima era la foto del La 2013 por delantera ahí, de ¿verdad? 84 años. No, era del Sumaron, 2000. sumaron la edad de Claro, los dos. sumaron la edad de Tacuara y de Roque. Qué hijos Era con de- Peluso 2000. Pues está bien, simpático, buen maiteo. Buen baiteo. Ojalá pierda. Mourinho por ¿Quién izquierda, es? Lisandro por derecha. ¿Sao Paulo? Sí. ¿Qué tal los muchachos de Pasión Estudio? No, pues que se burlan de Tacuara, loco. Basta de burlarse de Tacuara, de Roque sí. No, ninguno. Estudio Nelson, Coque, Franco y Belén. Nosotros no sabemos por qué los cerritas somos tan de la excusa. Siempre, todos estos últimos años, siempre estamos en el grupo de Palmeiras. Pero bueno, mejor desde entrarlo ya y a ver qué onda, qué pasa si vamos a dar algo, pelea, algo en la Libertadores. Pelea vamos a dar. Venite Palmeiras. Quiero que me pongas acá Benítez, Leila. los grupos. Sí. Y quiero que... rápido. Rápido. ¿Quién pasa y quién no? No, los dos clasificados de cada grupo. Los dos clasificados. Vamos. Grupo A. Rápido. ¿Empiezo Rápido. yo? Coque. Botafogo y Estudiantes. Belén. Botafogo y Estudiantes. Franco. Botafogo, U de Chile. Estudiantes primero, Botafogo segundo. Grupo B, Coque. River, Barcelona. River, Independiente del Valle. Barcelona, River. River, Independiente del Valle. Grupo C, Coque. Flamengo y LDU. Quito primero. O sea, Quito, no es que yo voy a quitar, sino que Quito va como en la primera posición y Flamengo. Flamengo, LDU. Flamengo y Liga. Grupo D, Coque. Sao Paulo y Talleres. Alianza Lima y Sao Paulo. Fuerte. Sao Paulo y Libertad. ¿Qué te ríes? Sao Paulo y Libertad. Grupo E, Coque. Fortaleza y Racing. Belén. Racing y Colo Colo. Te van con eso. Franco. Racing y Colo Colo. Gustavo Costa y Claudio Aquino. Racing y Colo Colo. Grupo F. Hija de puta, este grupo está complicado, ¿eh? Para mí acá, yo considero este grupo uno de los grupos más difíciles. No te pregunté eso. Inter y Atlético Nacional. Belén. Atlético Nacional y Nacional de Uruguay. Franco. Inter y Nacional de Uruguay. Inter y Bahía. Grupo G. Coque. Palmeiras y Cerro. Belén. Cerro Porteño y Bolívar. Se elimina Palmeiras. Yo quiero. Palmeiras y Cerro. Palmeiras, Cerro Porteño.
Grupo H, Coque. Olimpia y Vélez Sarsfield. Peñarol y Olimpia. Olimpia Peñarol. Olimpia y Peñarol. Coreco, que ya nos mufó, dice. Yo entiendo que la gente diga lo de Bolívar. Yo entiendo que la gente diga, se le va a golear a Cerro, le va a golear a Cerro, Bolívar. Bolivia no juega al fútbol en 2025. Sería una catástrofe demasiado grande si Cerro pierde contra Bolívar. Yo entiendo la mufa, todo lo que quieran, pero Bolívar no jugó al fútbol en 2025. Para mí Cerro le va a ganar los 2 partidos a Bolivia. Ningún equipo, ni Bulo, ¿verdad? Bulo. Bulo también, que es rival de Olimpia, no jugaron al fútbol. En 2025 no tocaron una pelota. Guarden este video si quieren, pero los equipos bolivianos no jugaron al fútbol. Su liga no arrancó. Espero que eso sea una ventaja competitiva para hacer Rey Olimpia, pero nadie sabe qué va a pasar. Yo siento que Bulo va a ganar su partido de local. Pero si no juegan al fútbol. Eso es lo que me asusta. No juegan al fútbol Iba a hace... jugar después playoff nunca. Hay un paraguayo en Bulo. Sí, veo. Dos paraguayos. Mario Tazú. Lateral izquierdo. Sí, y Ariel Benítez. Deberías llamarle, ¿sabes? Contactar con él. ¿Quién? ¿Ariel? Ariel Benítez. Hay que preguntar Del Rayadito. preguntarle sobre el Bulo realmente a ellos. De verdad. Pasa Olimpia y Bulo. Sí, si pierde Cerro, una vergüenza mundialite. Gana todo su partido Bulo de local. Habló la presidenta Palmeira sobre Domínguez. Vamos a ver si se hizo la gallita o no se hizo la gallita. ¿Qué dijo? Apuestas, ¿se hizo la galla la presidenta de Palmeiras con el presidente Comebol? Subió el premio, ¿verdad? Para los campeones. $1 millón más. 24 entonces. ¿Se hace la galla sí o no? ¿Se hace la galla sí o no? Rápido. Apareció TNT. ¿Sí o no, chat? Brasil también, ¿eh? Dice que es absurda e inaceptable las declaraciones del presidente de Conmebol, TNT Sports. No, pero Leila, ¿qué dijo? Sí, se hizo la galla. No, estoy... Busca por Leila en Twitter. Leila... ¿Cómo no es su apellido? Pereira. Ah, no era el periodista de Canal 9. Puede ser. La presidenta En la Globo habló. ¿Qué dijo nuestra querida Leila? ¿Con Nelson? Parece una provocación. Califica de desastroso el discurso del presidente de la Conmebol. Uy. Espera, acá tengo ya el traducido. Y la G Globo dijo también que... Parece una provocación. Cuando vi la declaración del presidente Alejandro Domínguez, confieso que me costó creer que fuera cierta. Incluso pensé que podría ser un video manipulado por inteligencia artificial. De hecho, creo que ni la inteligencia artificial sería capaz de producir una declaración tan desastrosa como esta. No es posible que, incluso después del caso del racismo que fueron víctimas los atletas del Palmeiras en Paraguay, el presidente haga una comparación abominable como la que hizo. Incluso parece una provocación hacia el Palmeiras y otros clubes brasileños. Y ahí cuando... El club pidió una aplicación de multa de $400.000 para Cerro Porteño. Pero finalmente terminó siendo 50.000. Alejandro. Dijo también que ni siquiera saben qué es el racismo, dijo Leila. Alejandro, ponete los pantalones, mi rey. Poné la mano sobre la mesa. Hace algo, hermano. Yo entiendo que es un tema difícil de tolerar y difícil de hablar y difícil de tratar porque se habla del racismo. Pegar un volantazo. Dale, Alejandro. O sea, bien que con los albañiles ahí al lado de tu casa quilombo la armaste. Andá a decirle algo a esta Leila, que te está meando cada vez que puede. Te mea. Y se agarra un tema súper jodido, donde vos estás de las manos atado y te mea. Factos. Una vergüenza, él está meando hasta el presidente, le chupa un huevo. ¿Saben cuándo va a morir el fútbol sudamericano? Cuando el presidente sea brasilero de la Conmebol, porque están buscando eso. ¿Vos pensás que no van a querer que el próximo presidente de la Conmebol sea brasilero? Están buscando eso.
Están queriendo instaurar su ideología. Están buscando un presidente brasilero para la Conmebol. En 2030 ya era. Sí, hermano. ¿Vos pensás que no están buscando un presidente brasilero para la Conmebol? Va a fundir el fútbol. Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Le mean. Están buscando... Bueno, me pongo nervioso el pedo. Chau, nos vamos. Nos vamos. Chao, gente. Chau, chau. Chau, TikTok.